Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos pueden acompañar para poder compartir la palabra de Dios. Amén. En esta ocasión vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 8, versículos 5, 6 y 7, y vamos a meditar en estos tres versículos. Amén. Bien, dice así las Sagradas Escrituras: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Amén? Es la promesa que Jesús le hizo a este centurión, de ir a su casa y sanar a este criado, a este centurión. Bien, estábamos viendo hace unos 2 días atrás lo que era orar por un amigo. Qué importante es acercarse a Dios y orar por alguien para que esa persona pueda tener un encuentro con Dios, pueda, digamos, alcanzar la salvación. Ya que cuando uno ora por otra persona, eso es correcto y está dentro de la voluntad de Dios. Y recuerden que cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios, Dios lo escucha, Dios lo oye, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando uno está orando conforme a la voluntad de Dios, Dios va a responder a esa oración. Bien, si nosotros oramos para que una persona sea salva, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros oramos para que una persona sea sanada, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También otro pasaje en la Biblia, en 2 de Pedro 3, dice que la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca. No es la voluntad de Dios que las personas perezcan, sean echadas al infierno. Esa no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que las personas vivan sin Cristo, apartadas del Evangelio, viviendo vidas de pecado, con hogares destruidos, con vicios, con odio, con rencor en el corazón, en situaciones penosas, graves. Esa no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios dice: mis pensamientos es de continuo bienestar para ustedes. Así que la voluntad de Dios nunca va a ser el mal de las personas. Si las personas están pasando por circunstancias así como estas, es porque simplemente se alejaron de Dios, se apartaron de Dios, o decidieron no considerar a Dios en su caminar diario, decidieron no considerar a Dios en su vida diaria, decidieron poner a Dios a un costado de sus vidas o fuera de sus vidas, de tal manera que lo único que puede estar pasando en vidas como estas que han tomado esta clase de decisiones solamente son las consecuencias de haber elegido mal. Bien, pero aquí vemos un caso. Vemos a un criado de un centurión que está, digamos, está enfermo, está gravemente enfermo, está en casa, dice la Biblia, está paralítico y gravemente atormentado. Vemos una situación difícil en una persona. Quizás no había tampoco en aquel tiempo, digamos, el conocimiento en cuanto a la salud que hay ahora. Una persona que estaba seguramente gravemente atormentado, estaba con una enfermedad incurable, estaba seguramente que en ese momento este hombre estaba imposibilitado, no era útil y quizás estaba gravemente enfermo, a punto de morir. Dice la Biblia que este hombre vivía en Capernaum. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión a rogarle. Un centurión era una persona que trabajaba para el ejército romano y estaba a cargo de muchas personas. Bien, este centurión tenía a un criado, a un esclavo, a un sirviente en su casa, enfermo, paralítico y gravemente atormentado. No era normal que un centurión se preocupe tanto por un esclavo, ya que un esclavo tú lo podías comprar en un mercado y llevarlo a casa, ¿no? Pero ¿qué clase de esclavo sería? Habría mucho afecto por este muchacho. Era un buen sirviente, un buen servidor, que se había ganado el afecto y el cariño de este soldado, de este centurión, al grado que este centurión se preocupó mucho por él, y su impotencia de no poder hacer nada por él lo llevó hasta Jesús.
Justamente, mis amados hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que entender también, así como este centurión. Nosotros no podemos cambiar la realidad de nadie. Quisiéramos cambiar nosotros la realidad de nuestros padres, hijos, amigos, compañeros, personas que no conocen a Cristo, y sabemos que ellos necesitan a Dios, sabemos que ellos requieren de Jesús. ¿Por qué? Porque están llevando una vida desagradable delante de los ojos de Dios, o están enfermos, o están llevando una vida de pecado, están en convivencias, están en vicios, quizás tengan mucho rencor, odio en su corazón, sus hogares están destruyéndose. No sabemos cuál es la clase de adversidad que pueda estar pasando un amigo, un compañero, un familiar, un vecino, no lo sabemos. Y nuestra impotencia de no poder hacer nada por ellos justamente nos debe de llevar en oración hacia Jesús. Este hombre vino hacia Jesús y comenzó a rogarle, a suplicarle. Bueno, este hombre lo pudo ver al Señor, ya que Jesús estaba entre ellos, como también Jesús está entre nosotros. Quizás no lo podemos ver visiblemente, pero creemos que Dios está entre nosotros. Por eso que en el libro de Hebreo dice que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios está allí. Y así como este hombre rogaba a Jesús para que Jesús pueda sanarlo a este muchacho, también nosotros tenemos que rogar a Dios para que Él pueda salvar a nuestras familias, amigos, compañeros, pueda librarlos de una circunstancia difícil, adversa. Nosotros, cuando vemos quizás una situación en cualquier persona, si nosotros amamos a esa persona, vamos a sentir el dolor quizás que puede estar sintiendo esa persona, así como este centurión sentía el dolor, el sufrimiento de este siervo, ya que este centurión seguramente que lo estimaba, lo amaba, lo consideraba. Y eso es uno de los requisitos para que nosotros seamos buenos intercesores de aquellas personas que queremos que conozcan a Jesús. Si nosotros no somos movidos por el amor, por la compasión, por la misericordia, nuestras oraciones van a ser frías, vacías, solamente quizás por compromiso, o sean oraciones hechas solamente porque como soy cristiano sé que tengo que orar y me lleve solamente mi costumbre, mi religión a orar. No, amados hermanos, recuerda cuando Jesús entregó su vida por ti, no lo hizo porque solamente recibió un mandato de su Padre, sino que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el libro de Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor es lo que nos impulsa a orar, a interceder, a clamar. Jesús, cuando murió por ti, murió por mí, lo hizo por amor. Cuando Jesús te aceptó a ti, me aceptó a mí, lo hizo por amor, por gracia, por misericordia. Y cuando Jesús estaba en esta tierra, se ve en varios pasajes de la Biblia donde dice, y Jesús tuvo compasión, y compadeciéndose Jesús. Entonces esa palabra misericordia, compasión, son las que lo llevaba a Jesús a orar, a sanar, a predicar, a soportar el sufrimiento, el dolor, el vituperio, el insulto. Todo ello lo soportó. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces en nosotros también tiene que ver esa característica, esa cualidad, ese requisito para que nosotros podamos orar intensamente por alguien. Si sabemos de la situación por la cual puede estar pasando alguna persona y nosotros queremos orar por la salvación de esa persona, queremos que se salve, queremos que Dios llegue a su vida, mi amado hermano, tenemos que orar primeramente para que Dios ponga en nuestros corazones esa sinceridad al orar, esa compasión, esa misericordia, porque eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos que Dios mismo pueda usar nuestras vidas y nosotros podamos doblar nuestras rodillas y con mucha sinceridad, con mucho amor, orar al Dios de los cielos para que Él pueda tener compasión, misericordia de aquellas personas que no le conocen, y Dios pueda salvar así sus vidas, Dios pueda entrar a sus corazones, Dios pueda transformar sus vidas, Dios pueda quitarle ese vicio, Dios pueda restaurar ese matrimonio, esa salud, Dios pueda quitar el odio, el rencor, las divisiones, las rencillas, el celo, las contiendas. Dios pueda quitar eso. ¿Por qué? Nosotros no podemos, nos limitamos a hacer esas cosas, nos limitamos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Y si nosotros venimos a Él y oramos a Dios, decimos, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, sánalo, sálvalo, Dios mío, y oramos con profunda compasión, con profunda misericordia,
por aquellas personas, Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con sinceridad, lo estamos haciendo con fe, lo estamos haciendo creyendo en su bondad, creyendo en sus misericordias. Lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a las personas y no queremos que ninguna de ellas se pierda, sino, como dice el Evangelio, que todos ellos procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar así la salvación y la vida eterna. Entrando Jesús en Capernaum, vino él uno rogándole, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a rogarle a Dios, no solamente a pedirle. Una cosa es pedirle y otra cosa es pedir rogando al Señor, amén, rogándole al Señor con profunda compasión, misericordia, amor, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Ser específicos en nuestras oraciones. Señor, quiero pedirte por tal persona, Dios mío. Tiene este problema, Señor, y yo te ruego que tú lo ayudes. No está en mis manos hacerlo, no está en mis capacidades hacerlo, Señor, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Cuando tú ores de esa manera, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y ya lo hemos dicho al principio, cuando uno ora conforme a la voluntad de Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones, porque Él lo ha respondido así, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos puedan tener un encuentro personal con Él, que todos puedan aceptar a Jesús en su corazón, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo, para poder buscar y salvar a aquel que se había perdido. Y nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, los que ya hemos entregado nuestros corazones a Cristo, los que ya estamos en los caminos del Señor, los que alguna vez por la gracia de Dios llegamos a alcanzar la salvación por los méritos de Jesucristo, nosotros ya podemos orar, ya podemos interceder. Recuerden que el Señor Jesús dijo que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, para que el mundo pueda reconciliarse con Él. Nosotros tenemos ese ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Es la palabra de Dios puesta en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros labios, de tal manera que nosotros podamos acercarnos, podamos orar como sacerdotes que somos, porque Dios nos ha hecho ministros y sacerdotes para poder orar e interceder por todas aquellas personas. No veas casos perdidos, no veas imposibilidades. Todo es posible para aquel que cree. Si tú crees con todo tu corazón que Dios puede cambiar y transformar una vida, tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Tú puedes orar en el nombre de Jesús, puedes interceder. Quizás las personas no quieran oírte, no quieran escucharte. Las personas pueden impedir que tú te acerques a ella, las personas pueden impedir que tú les hables, las personas te pueden cerrar la puerta, pero lo que no pueden hacer las personas es impedir que tú ores. Si tú y yo oramos a Dios fervientemente, Dios, que sabe tener compasión y misericordia, Él va a abrir puertas para que nosotros podamos acercarnos. Él te va a señalar quién es la persona a quien tú vas a compartir la palabra. Dios te va a poner personas para que tú le puedas hablar de este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Esa es la promesa de Dios. Yo iré y lo sanaré. Alabado sea el nombre de Dios. Es Dios quien va a ir por nosotros. Nosotros oramos y Dios va y los salva, los sana, los libra, los rescata, los convierte. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Somos intercesores, somos personas que tenemos que orar, que tenemos que llegar con la palabra de verdad. La palabra de Dios nunca va a volver vacía. Nosotros sigamos orando fervientemente, hermanos, por aquellas personas. Oremos a Dios para que Dios en su misericordia pueda tocar esos corazones, y Dios va a ir. Él va a ir porque la salvación es de Él. Él quien va a salvar, Él quien va a rescatar, Él quien va a sanar, Él quien va a liberar, y Él es quien va a ayudar. Él va a hacer que lo imposible se vuelva posible para la gloria de su nombre, y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Dios por lo que Él hace, con su poder, con su fuerza, con su amor, con su misericordia, con su gracia soberana, en el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Que Dios bendiga su preciosa y santa palabra, y que Dios nos ayude a poder acercarnos a Él con corazones sinceros y orar por aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo, para que ellos también puedan alcanzar esa gracia, esa salvación que tú y yo hemos alcanzado. Amén. Oremos un momento al Señor. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el ejemplo que nos das a través de este centurión, oh Dios, que oraba fervientemente, que pedía, que rogaba a ti, oh Dios, por la sanidad de este siervo, de este hombre, Señor Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús,
Te pedimos que también pongas en nosotros esa misma compasión, esa misericordia, oh Dios, para orar, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que no te conocen, Señor. Queremos orar, oh Dios, por aquellas personas que necesitan de tu salvación, de tu sanidad, de tu perdón. Esos hogares destruidos, esas familias destruidas, Padre Santo, esas vidas que están destruyéndose, Dios mío, en las drogas, en los vicios, con el odio, con el rencor, Señor, con los celos, con las contiendas, Señor. Esas personas que están enfermas de diversas enfermedades, oh Dios mío, aquellas personas que te necesitan, oramos, intercedemos en el nombre de Jesús para que tú las rescates, oh Dios. Que en tus corazones haya esa profunda compasión por aquel que no te conoce, Dios mío, y todas estas personas puedan llegar al conocimiento de tu palabra, Padre. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces teniéndolas frente nuestro, Señor, no le hemos hablado, no le hemos compartido de tu precioso y glorioso evangelio, Dios mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo. Gracias por haberme escogido, Señor, para llevar tu palabra, igual que a todos nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias a ti, poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Y recuerden que la oración del justo puede mucho. Amén. Sigamos orando, sigamos intercediendo a Dios por aquellas personas que aún no le conocen. Entonces veremos vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder de Dios. Y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Amén. Un abrazo fuerte aquí para todos ustedes. Y si Dios permite, el día de mañana estaremos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones.